Entonces, como recordamos, el cáncer de mama en las mujeres es la primera causa de morbilidad y mortalidad, sobre todo en las pacientes mayores de 50 años. En las pacientes jóvenes también tiene un impacto, pero realmente la mortalidad está dada por otras causas como accidentes de tránsito y suicidios, que son frecuentes en la población joven. La incidencia de cáncer de mama en jóvenes es baja, de un 5%, pero tiene un gran impacto psicológico y social. Las otras pacientes menopáusicas también tienen su impacto psicológico. Pero en las pacientes jóvenes se les trunca muchos sueños de estudio, de mezclarlo con la quimio, con la radio, de tener familia, de tener hijos. Ese es el impacto psicológico que tiene esta enfermedad en las pacientes jóvenes. Como la población joven en los países en desarrollo aumenta, van a haber más pacientes con esta patología. Los pacientes jóvenes es una población productiva con expectativa de familia, hijos. Entonces, las pacientes jóvenes tienen muchos sueños de tener familia, hijos, educación, y con los tratamientos prolongados de 5, 10 años, las pacientes realmente no se adhieren y tienen problemas para la adherencia al tratamiento. Por eso, no solamente el cáncer de mama es más agresivo en las pacientes jóvenes, de mayor mortalidad y mayor recurrencia por los tipos histológicos que son más agresivos, que no son receptores hormonales positivos. Y la otra problemática es que las pacientes no se adhieren fácilmente a los tratamientos largos, por eso la mortalidad en las pacientes jóvenes es mayor. Por eso hay que tener un equipo multidisciplinario que las siga y las apoye. Dentro de ese equipo de haber psiquiatría y clínica de fertilidad. ¿Por qué clínica de fertilidad? Porque hasta un 50% de las pacientes que inician quimioterapia van a llegar a falla ovárica precoz. Entonces va a tener impacto en la fertilidad de las pacientes. Los tipos de cáncer en las pacientes jóvenes son de tipos histológicos más agresivos. Están los triple negativo y los HER2 positivo. Triple negativo significa, generalmente uno en cáncer de mama pide una inmunohistoquímica con unos receptores. Entonces el cáncer de mama es hormono dependiente, la mayoría. Entonces cuando es receptor estrogénico negativo, receptor es progestágeno negativo y HER2 receptor epidérmico negativo, esos tres se llama triple negativo y no hay muchas opciones de tratamiento. No podemos darle tratamiento hormonal porque no tiene los receptores hormonales positivos, ni tratamiento anti-HER2 porque es negativo. La única opción que queda es la quimioterapia. Normalmente se utiliza quimioterapia con platinos. Para los HER2 se utilizan anticuerpos monoclonales como trastuzumab, pertuzumab. Estas HER2 también son agresivos, pero por lo menos tiene una opción de tratamiento con los anticuerpos monoclonales. Como decíamos, la mortalidad es mayor, hasta 1.7 veces comparado con las menopáusicas, y la recurrencia es hasta 1.5 veces mayor que en las pacientes menopáusicas, y las recurrencias son más frecuentes. Entonces estamos enfrentados ante una patología agresiva en una paciente joven, susceptible, y que va a tener un gran impacto psicológico y en la fertilidad. Entonces, dentro de los componentes... Qué pena lo interrumpimos. Eso, es que aquí en Piedecuesta presentamos una falla. ¿Usted nos puede volver a repetir la diapositiva anterior y toda la información? Claro, mucho gusto. ¿Esta? Piedecuesta está cáncer de mama en joven. Entonces, como estábamos diciendo,
para tratar las pacientes jóvenes se requiere un equipo multidisciplinario que esté incluida psiquiatría y clínica de fertilidad. ¿Por qué eso? Porque esto tiene un gran impacto psicológico en la paciente, y clínica de fertilidad porque hasta un 50% de las pacientes que van a iniciar quimioterapia o que están en quimioterapia van a ser falla ovárica prematura. Entonces les va a afectar la fertilidad en una paciente joven con deseo de tener hijos. Entonces se deben utilizar técnicas de criopreservación o de preservación de tejido ovárico. ¿Por qué el cáncer de mama tiene menor supervivencia y más recurrencia en las pacientes jóvenes? Uno, porque los tipos histológicos son más agresivos, son de alto grado, o porque son triple negativo. Triple negativo, cuando uno pide la inmunohistoquímica en las pacientes con cáncer de mama, de pedir receptores de estrógeno, progestágeno, porque realmente los cánceres de mama son hormonodependientes, y si expresan estos receptores se les da tratamiento hormonal, tamoxifeno o inhibidor de aromatasa. Si estas pacientes no expresan ni receptor de estrógeno, ni de progestágeno, ni receptor epidérmico, que es el ER2, no queda alternativa de darle tratamiento hormonal porque no expresan los receptores ni ER2, y lo que quedaría es darle quimioterapia con platinos. Y para los ER2, que también son agresivos, lo que queda es darle anticuerpos monoclonales como trastuzumab o pertuzumab. Como no expresan receptores hormonales, no hay forma de darle tratamiento hormonal. Y lo otro, porque son más agresivos en las jóvenes, porque la herencia al tratamiento de las pacientes jóvenes es menor a tratamientos prolongados de 5, 10 años, y la recurrencia es mayor por esa razón. Entonces, dentro del tratamiento de las pacientes jóvenes se debe incluir una consulta con clínica de fertilidad antes del inicio del tratamiento de la quimioterapia, como he dicho, porque hasta un 50% de esos pacientes van a llegar a falla ovárica prematura y ya están con deseo de tener hijos. Algunas de las alternativas es congelación de embriones, congelación de criopreservación de tejido ovárico. Entonces debe incluir una consulta con clínica de fertilidad. El diagnóstico es el mismo que para las pacientes menopáusicas, un triple diagnóstico basado en la historia clínica, el examen físico. Aquí la diferencia es que en vez de comenzar con mamografía, como a las pacientes mayores de 50 años, se comienza con ecografía, porque la mamografía en las pacientes jóvenes con mamas densas no tiene un buen rendimiento y generalmente va a dar PIRA 0. Entonces se comienza con una ecografía, da una lesión sólida o quística, y de acuerdo a eso comienza a hacer el abordaje diagnóstico. Entonces el eco es la imagen de lesión inicial para abordar las pacientes jóvenes. Se debe pedir una biopsia TrueCut para hacer la inmunohistoquímica del tejido, y no una biopsia ACAP o BACAP porque no da suficiente material para hacer el diagnóstico histológico. Siempre que piense en cáncer hay que tomar biopsia TrueCut. Entonces, realmente la mamografía de las pacientes jóvenes, PIRA 0, mamas muy densas, no se puede interpretar si hay microcalcificación, alguna masa, porque hay mucha superposición de tejido. Cuando se habla de cáncer de mama en pacientes jóvenes, se debe pensar en componentes genéticos, síndromes hereditarios, del BRCA1, BRCA2, trastornos del PIT-10, en la cual hay una alteración en la reparación del DNA. Entonces, cuando pedimos test genético, BRCA1, BRCA2, cuando la paciente tiene cáncer y es menor de 30 años, son los llamados criterios de Adel. Entonces, paciente menor de 30 años con cáncer, hay que pedirle BRCA. Si la paciente tiene cáncer de mama y ovario simultáneo o a largo tiempo, que llaman los metacrónicos, también se le debe pedir BRCA. Si hay
hombre con cáncer de mama en la familia también. Si hay 2 familiares de primer grado con cáncer de mama y es menor de 40 años. Si hay 3 familiares de primer grado y son menores de 50 años. Entonces son los criterios para pedir test genético y las consideraciones para sospechar síndromes hereditarios, sobre todo cáncer de mama y de ovario. El tratamiento es similar a las demás pacientes, no es que sea más agresivo. Por lo que es una paciente joven, también se debe tener en cuenta la cirugía conservadora o oncoplástica para conservar la simetría, el volumen de la mama, sobre todo en una paciente joven. Se ofrece cuadrantectomía del sitio tumoral más ganglio centinela para no invadir la axila, no hacer cirugías grandes en la axila como vaciamiento axilar, a menos que lo requiera. La adyuvancia es similar y depende de la patología, si expresa receptores hormonales, si no los expresa y si expresa ER2. De acuerdo a eso se da el tratamiento y toda cirugía conservadora va con radioterapia. De la cirugía, entonces, en otras presentaciones habíamos visto que se debe conservar el volumen, la simetría del pezón en comparación de la mama en comparación con la mama contralateral, la orientación del pezón, del complejo areola-pezón. Entonces se utilizan técnicas quirúrgicas menos invasivas y conservadoras. Se reseca el cuadrante y se conserva el volumen y la simetría de la mama. Para la estadificación de la axila también se utiliza el ganglio centinela con tecnesio 99, se inyecta un material tecnesio 99 con albúmina en el sitio del tumor 1 hora, 2 horas antes de la cirugía y este migra al primer ganglio si hay migración tumoral con una ayuda de una gamma sonda. Se localiza ese ganglio, se reseca con una incisión de 1 centímetro, menos invasivo, más estético y con eso me da la estadificación de la axila. Y se evita en un 70% vaciamientos axilares innecesarios que causan mayor morbilidad, edema, limitación de la movilidad del brazo, seroma, hematoma. Del tratamiento con la adyuvancia depende pues de la inmunohistoquímica. Si no expresa receptores hormonales ni ER2, entonces el paciente es clasificado como triple negativo y se da quimioterapia con platinos. Las pacientes jóvenes realmente tienen más incidencia de tumores triple negativos y ER2 que las pacientes menopáusicas. La paciente menopáusica generalmente expresan tumores que son receptores hormonales positivos y con unos índices de replicación bajos a moderados. Si la paciente expresa ER2, se le da tratamiento con anticuerpo monoclonal, trastuzumab, pertuzumab, de acuerdo pues al estadio de la enfermedad. Si expresa receptores hormonales, estrogénicos, progestágenos, pero es de bajo riesgo. ¿Qué significa bajo riesgo? Que sea un tumor pequeño, con un grado histológico bajo, 1, 2, que no tenga compromiso ganglionar. Entonces se le da tamoxifen, modulador selectivo de los receptores de estrógeno, por 5 años. Pero si la paciente expresa receptores hormonales y es de alto riesgo significa que un tumor más grande, un grado histológico 3, compromiso ganglionar masivo, varios ganglios en la axila positivo, esta paciente se le debe iniciar tratamiento con supresión hormonal ovárica, análogo de LHRH, más inhibidores de aromatasa para disminuir la carga hormonal. Este tratamiento va a inducir a una menopausia temprana con todos
los efectos adversos de ausencia de la menstruación, cefalea, cambios del ánimo, osteoporosis, y se deben seguir frecuentemente por todos estos efectos adversos, y es una de las causas de no adherencia al tratamiento. Pero deben recibir estos tratamientos porque son pacientes de alto riesgo para recurrencia. Bueno, esta fue la presentación para cáncer de mama en pacientes jóvenes. En conclusión, es una enfermedad con un gran impacto psicológico para una paciente joven, en el cual se le tiene mezclado, se le truncan los sueños, mezclar la quimio con la universidad, la radioterapia, la fertilidad, y debe ser acompañados por psicología, psiquiatría y un equipo multidisciplinario. Y recordar que es bastante agresiva esta enfermedad. ¿Alguna pregunta? Cañaveralejo, Cuesta, doctora Polo, ¿alguna pregunta? La quimioterapia en un embarazo. Doctora, que me repita otra vez. Buenos días. Buenos días. Doctor, ¿cuánto tiempo después de terminar la quimioterapia se puede presentar embarazo? ¿Para aconsejarle un embarazo? Después de la quimioterapia, las pacientes quedan con ausencia de menstruación por 1 a 2 años. Entonces, en ese tiempo, realmente pues, no queda embarazo, además toca asistir a clínica de fertilidad desde antes de iniciar la quimioterapia, por lo que la falla ovárica puede ser hasta de un 50%. Doctor, qué pena, es que se cortó la comunicación. ¿Usted nos puede repetir otra vez? La pregunta era que si, ¿cuánto tiempo después de terminada la quimioterapia la paciente se podría considerar estar en embarazo? La respuesta era, hay que considerar que antes de iniciar la quimioterapia hay que remitir la clínica de fertilidad, porque estas pacientes van a tener hasta un 50% de falla ovárica. Entonces, hay que abordarlo desde el principio del tratamiento para hacer criopreservación embrionaria o de tejido ovárico. Lo otro es que estas pacientes después de la quimioterapia pueden durar hasta 2 años con ausencia de menstruación. Gracias. Con gusto. Hospital Cañaveralejo, doctora Urrea, doctora Negra. Buenos días. De los videos que Después, pasaron estas 2 semanas anteriores, ¿tienen alguna pregunta de una vez para hacerte al doctor? En el link. Y en el listado de asistencia.
Piedecuesta. Bueno, yo le hago una pregunta al laboratorio. Si tiene una paciente de 30 años, si no tiene antecedentes familiares, consulta por una masita de 2 centímetros que ha crecido, ¿cuál sería el primer examen, después de la historia clínica, el examen físico, cuál sería el primer examen radiológico para esa paciente? ¿Cuál? Sí, ecografía. Ecografía, bueno. Y si la ecografía muestra una masa sólida, articulada, le piden qué tipo de biopsia. Ajá. ¿Y por qué no una CAP, que es como una aguja más pequeña? ¿Por qué no WACAP? WACAP. Porque es inmunistoquímica. Ok. Y si la inmunistoquímica sale receptor negativo para estrógeno, receptor negativo para progestágeno, R2 negativo, ¿qué hacen? ¿Le vuelven a tomar otra biopsia porque salió mala, todo salió negativo? ¿O qué hacen con la paciente? ¿O le dan tratamiento hormonal? Bueno, va para quimioterapia. Ajá, si va para quimioterapia y la paciente quiere estar en embarazo, ¿comienzan la quimioterapia o qué hacen? Sí, multidisciplinario, técnica de fertilidad para acompañar el futuro embarazo de la paciente después de la quimio. Okay, bueno. ¿Cómo están en Santander, Piedecuesta, en el Cañaveralejo, con las pacientes que consultan por masas? ¿Cómo van los programas? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Necesitan algún soporte? ¿Les falta especialista o mamografía o biopsia? ¿La inmunohistoquímica si la hace o solamente biopsia por coloración? Pregunto para voluntario de ¿alguien nos puede informar de Piedecuesta cómo está el programa y otro, o el coordinador o el coordinador de Cañaveralejo, cómo está con las pruebas diagnósticas y los exámenes complementarios? ¿Te puedes identificar en qué hospital? Tiene que actualizar. Escucho. ¿Puedes hablar un poco más duro? Aquí. Bueno. Bueno, con las biopsias de Imbanaco, pues no tenemos problema. Lo único es que a veces de pronto no se comprometen con el diagnóstico. Tenemos una biopsia que dice positivo para malignidad, pero no nos dicen si es un ductal, o sea, no está pues adecuadamente clasificado. Vale. Y nosotros no podemos mandar inmunistoquímica, ¿sí? Y mucho menos
receptores para hormonales, porque en ese caso nos tocaría mandarla a un especialista, sea el cirujano oncólogo, para que él pueda en esa misma muestra mandar los marcadores, porque simplemente como médicos generales no lo podemos hacer. Eso debería ser el estudio, como hacen los paquetes, toda biopsia en mama, de una vez tener toda la inmunohistoquímica, porque eso depende del tratamiento, como vimos. Listo, gracias. ¿Y Piedecuesta? También tiene la misma dificultad, solamente con la versión básica y no se comprometen con el diagnóstico, o si les hacen la coloración más la inmunohistoquímica. No lo entiendo, doctor. La pregunta es, en Piedecuesta, ¿cómo están con las biopsias? Solamente coloración básica, como Cañaveralejo, pero Cañaveralejo nos dice que el reporte de patología, eso de malignidad, pero no le dicen qué tipo de cáncer y si inmunohistoquímica sí tiene receptores estrogénicos, progestágeno, HER2, o cómo están con las biopsias. Doctor, las biopsias hay un reporte de tinción con HIV, pero no reportan inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica se sugiere en las biopsias cuando hay malignidad, menos nos van a reportar receptores hormonales. Yeah. Entonces, en ese caso, el manejo que nosotros hacemos es remitirla al cirujano oncólogo para que él en esa misma muestra solicite inmunohistoquímica. Sí, eso es. Listo, muchas gracias. Pues una de las barreras que presentan las pacientes con alta sospecha de cáncer y generalmente es más procesos para la paciente, biopsias. Listo, muchas gracias. Andrés les va a comentar algo. Sí, ya vamos a iniciar la conferencia con el doctor Morales, pero antes, por favor, Cañaveralejo, si pueden canalizar a través de Lina, puede ser, la jefe del programa, algún ejemplo de reportes de patología no diagnóstico para poderlos comentar con el doctor Erazo, que es la persona que hace como el enlace con el centro de Banaco para tratar de solucionar la situación. Yo me pondré en contacto entonces con el doctor. Muchísimas gracias al doctor. Vamos a iniciar con la segunda. Muchas gracias. Muchas gracias.